Bueno, Marcelo Luján, oriundo de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, eh, fundador de Circo Amarillo, eh, gran artista, ahora viviendo en Brasil, con un montón de experiencias, un montón de espectáculos, una carpa de circo, proyectos, la verdad, hermosísimos, de desarrollo del circo y de vivir del arte. Así que bueno, gracias por este encuentro, buenísimo, estoy entusiasmado, inaugurando esta nueva etapa de los conversatorios que son los procesos creativos. Así que gracias, Marcelo. Eh, No, gracias a vos, Martín, y gracias a la invitación, poder conectarme con público argentino y con artistas de Argentina siempre es un desafío y está buenísimo porque hay mucha gente que ha escuchado hablar de nuestro trabajo, pero nunca nos vieron. Poca gente actual ha visto el trabajo que desenvolvimos hace 25 años que Circo Amarillo existe. Entonces hay una historia ahí que se gestó aquí en Brasil, ¿no? Entonces está buenísimo, te agradezco muchísimo la invitación, felicitaciones, parabéns pelo programa, porque está muy legal y es muy útil para este momento que estamos viviendo, que es un momento de estudio, de aprender, de reaprender, de empezar quizás de cero. Y entonces escuchar ideas de gente que tiene una historia a través de tu punto de vista, que vos también tenés tu historia muy, muy fuerte, está ahí, hace parte de toda esta historia contemporánea, latina. Entonces, buenísimo, te agradezco un montonazo. Bien, como decía, estamos, para mí, un placer enorme, de verdad te lo digo, inaugurando este segmento de procesos creativos y entonces, más allá me parecía que estaba bien que charlamos un poco de tomar como inspiración o como vehícula, no porque nos tengamos que quedar encerrados en el espectáculo claqué, pero podemos tomarlo de referencia como un trayecto de un proceso creativo. Si después querés tomar otros, porque tenés un montón con la carpa, con cualquier cosa que sirva de ejemplo, a dar cuenta cómo un artista atraviesa procesos creativos, resuelve, se involucra, no sé, todo lo que vaya saliendo está liberado. Pero tomamos ese espectáculo que tuve la suerte de ver en el Polo Circo, junto con Pablo, así que hacen una dupla espectacular. Y me parecía que también podemos tomar esta nueva reinvención de estos cursos que empezaste a lanzar en Brasil y que ahora están llegando, por suerte, acá a Argentina, como una forma también, como un proceso creativo de un artista en una situación particular, en este caso, pero que también lo sentía como parte también de un proceso creativo, de una cosa nueva, decir, bueno, a ver cómo se posiciona un artista frente a algunas imposibilidades, qué valor puede aportar. Así que por ahí andaremos, Marce, si te parece bien. Buenísimo, me parece un asunto súper pertinente, actual, así que podemos entrar a abrir la puerta para descubrir ese lugar ahí que hoy, como dije al principio, es un momento de aprender, entonces escuchar ideas, motivarse, escuchar caminos, son siempre inspiradores, ¿no? Bien, vamos. Contame cómo para arrancar, para poner un piso, cómo llegaste, cómo te vino el circo, cómo fuiste vos a buscarlo, cómo te metiste en la disciplina, los primeros pasos, o de niño, qué recuerdo tenés del circo, cómo fue que el circo llegó a tu vida. Mira, yo, bueno, como vos dijiste al principio, soy de Córdoba, de Río Cuarto, a donde reina la atmósfera mm, de la alegría, del cordobés que siempre está lleno de chistes, de comicidad, hay una comedia, hay un humor 24 horas por día.
Yo nací en Río Cuarto, en una ciudad muy pequeña de Córdoba, del sur de Córdoba, y ese mundo, yo nací en ese ambiente, yo nací en esa atmósfera, donde mi mamá es graciosa las 24 horas, no sabes cuándo para de joder, no sabes cuándo te está hablando las cosas en serio, siempre hay un chiste, siempre hay un doble sentido. Entonces, eh, hay un contrapunto, que mi viejo era un poco más serio, no había mucha comedia en él, pero mi mamá tenía un 70% que siempre crió un lugar ahí gracioso. Y hoy en día mi vieja tiene 70 años y vos charlas con ella y vos decís, esta señora, ¿qué toma? ¿Viste? Porque, y todavía siguen eso, los mensajes por WhatsApp, las cosas que te manda, siempre está el chiste, siempre está la joda, siempre está la diversión en primer plano. En primer plano siempre está la diversión. Entonces, desde chico, yo escuchaba en la radio los cómicos, vas al teatro, mis viejos me llevaban al teatro a ver cómicos, veíamos mucha comedia, yo crecí viendo El Chavo, yo crecí viendo Los Tres Chiflados todos los días, al mediodía y a la tarde, porque era así, había dos canales, o uno quizás, y te pasaban al mediodía un dibujito o algo del Chavo, y después Los Tres Chiflados, y era un momento así que paraba todo. Yo tengo un recuerdo, así que en ese momento paraba todo, se suspendía el tiempo y nos metíamos a divertirnos con el Chavo. Y hoy todavía me siento y veo el Chavo y me río, me gusta, me provoca, como ver Los Tres Chiflados, ¿no? Ahí teníamos después, mi viejo a la noche se ponía a ver a Olmedos, veía a Tato Bores, la comedia, además de en Córdoba, es muy presente en Argentina, hay cómicos muy fuertes. Y había una época en la tele que había poca cosa en la tele, y en una ciudad del interior donde vos tenés poco para hacer, únicamente jugar en la calle, jugar al fútbol, a la pelota, y estar siempre escuchando chistes, o sabés cómo le dicen a aquel, todo el tiempo gastándonos, poniéndole un apodo al otro, un apodo al otro, y todos los días, a la mañana escuchando, ¿sabes cómo le dicen a aquel? Un apodo nuevo. Entonces eso todo el tiempo, era una constante. Ahí en la televisión, cómicos, había un horario que se veían los cómicos, mi viejo siempre lo veía a Olmedo, veía todos los programas de Olmedo, vi todas las películas de cine de Olmedo y Porcel, de Mingo, me acuerdo Polémica en el bar, ver todo eso, vos me accionaste la memoria, entonces yo me voy directo a un lugar que realmente me atraía mucho. Minguito me encantaba, era un personaje, yo decía, loco, ¿cómo ese tipo llegó en ese nivel? Y siempre me sorprendía, lo veo hoy todavía. Yo siempre regreso a eso un poco, cuando voy a buscar textos, ideas, a provocarme. Tato Bores, lo veíamos todos los fines de semana, se veía Tato Bores. Yo me acuerdo que mi viejo veía grandes valores del tango. Y siempre había un cómico, siempre había un mago. Y bueno, y en nuestra ciudad siempre pasaban circos. Yo tenía una cosa con el circo como que como que me daba un miedo, si veía el payaso, la figura, el arquetipo del payaso, y te confieso que me daba como un miedo. Pero tengo una imagen del circo, de la costura de la carpa abierta, que hay algo que me llamaba, era algo que me daban ganas de ver. Bueno, íbamos con mi vieja, comprábamos la entrada, nos sentábamos, sacábamos la foto, tengo todo ese recuerdo, pero lo que más me quedó era ver la costura del circo y ver dentro los payasos pasando, todos pintados, y me daba como, entro, no entro, me da miedo, me dan ganas de entrar, conocer ese mundo, pero era una cosa que estaba en mi subconsciente, era muy inconsciente aquello. Nunca pensé ser payaso, nunca pensé trabajar con circo, nunca pensé ser dueño de circo, nunca se me pasó por la cabeza hasta los 17 años. Entonces, cuando yo salí de mi infancia, yo ya estaba tocando la guitarra, a los 7 años pedí una guitarra, me la dieron, hice clase de música erudita, pintaba en academias de arte, con 8 años yo pintaba desnudos, en ateliers con gente adulta, y mi viejo siempre me incentivaron a todo lo que yo quería hacer. Entonces, fue como que el primero de los 3 hermanos que tenía ese mundo ahí artístico vivo. Entonces tocaba la guitarra, contaba chistes, juntaba a la familia, estaban los tíos, los abuelos, y yo era el centro de la atención contando chistes, porque tenía un repertorio tan grande.
Y a medida que fui creciendo en la escuela, me acuerdo que escuchábamos los cassettes del Negro Álvarez, de Cacho Buenaventura, son cómicos así que han triunfado en Córdoba y que todavía, y ellos van a existir, van a estar en nuestro subconsciente, que el cordobés es cómico, ¿no? Es humorista. Entonces yo tenía un repertorio que los viejos, mis abuelos, mis tíos se partían de la risa y aquello me provocaba una adrenalina y me daba una alegría de poder transmitirle eso a ellos, que yo creo que en ese momento ya se estaba creando, yo ya estaba creando el constructo del pensamiento que yo llamo. Que eso ya se estaba creando dentro de mí, pero de una forma inconsciente. Terminé el secundario y dijo, bueno, ahora tengo que dedicarme a algo. Entonces me metí en la escuela de artes. Yo ya había hecho muchos cursos de arte, tenía diplomas de pintor, y pintaba y hacía esculturas, y hacía exposiciones de arte, vendía mis cuadros, y me empecé a meter en la noche. Ahí que se me abrió la puerta de la historia de la performance. Dentro de la escuela de arte yo descubrí los movimientos artísticos. Que eso está buenísimo, que siempre le digo a mis colegas o a mis alumnos o a la gente que estudia conmigo que entiendan los movimientos artísticos, ¿sí? Principalmente del siglo pasado, porque nosotros ahora estamos viviendo el final de un siglo y el comienzo del otro. Nosotros podemos ver qué pasó 100 años atrás y poder ver 100 años adelante. ¿Qué es lo que hacía la gente hace 100 años atrás? Estaban los impresionistas, vino el cine, vino Chaplin con toda su fuerza. Entender lo que pasó durante 100 años, sobre las guerras, la posguerra, entender por qué que surgieron tantos movimientos artísticos. Dentro de él descubrí, vino un profesor a la escuela de arte a enseñarnos un poco de historia del arte, y el cuerpo en el arte y el arte en el cuerpo. Cuando descubrí eso, vino junto el tema de la performance dentro de las casas nocturnas. ¿Cómo sería, Martín? Sí, sí, ¿Cómo se dice hoy en día? La boachi nocturna, acá aquí le decimos boachi, una sí. confitería, un El boliche boliche. se le dice acá, pero... El boliche, me voy Sí, al boliche. boliche. Bueno. Entonces me empezaron a llamar los chicos que conducían los boliches en mi ciudad, y a uno solo, me empezaron a llamar para que yo hiciera la abertura de la noche. Entonces yo llevaba gente que soldaba en vivo, y hacían explosiones, y pintaba chicas, hacía body art, porque estaba estudiando body art, y pintaba, bueno, y explotaba cosas, colgaba cuerdas, pero era todo de una forma primitiva, porque no, yo había entendido un poco esto del cuerpo en el arte en el cuerpo, y yo ya estaba buscando salir de la bidimensión e ir a la tridimensión. Yo me encontraba en la bidimensión con la plástica, pero yo quería tener profundidad en el arte, ¿no? que yo estaba haciendo. Y ahí, este lugar que descubrí en el boliche, en el lugar nocturno, me daba esa posibilidad. Entonces yo dirigía, vos venís por acá, yo ponía una música, tocaba, llevaba una guitarra, hacía unos ruidos, que no sé de dónde venía, te digo la verdad, porque no tenía referencia en una ciudad tan chica, a donde todavía no existía YouTube, no había Facebook, no había una conexión con el mundo. Era una cosa primitiva. Bueno, y ahí empezaron a venir los malabares, los zancos, la música, el fuego, y empezó todo primitivo. Y de repente, ¡pum!, aparece la Newton Las Pelotas, una revista llega en Río Cuarto hablando de las convenciones. No teníamos un mango, éramos todos locos. Yo había juntado 15 personas que hacíamos descontrol. Era psicosis colectiva. Eran gente que andábamos en zancos, que eran malabaristas, escupían fuego. Teníamos una idea de la murga, pero no sabíamos lo que era. Ahí lo conocimos a Coco Romero. ¿Lo tenés a Coco? Sí. Bueno, Coco fue a Córdoba, hicimos un curso con él, entendimos ese mundo, nos encantó la murga, nos identificamos con la murga. Voy a pedir un agua. Dani, ¿me traes un vaso de agua, por fin? ¿La Newton era en el formato grande o en el formato chiquito? Ya era Chiquito. el chiquito ya. Chiquito. Sí, está bien. Chiquito. La que llegó a Río Cuarto, yo creo que fue en 96, 97, era como un fanzine, ¿no? Sí. No, que hubo unas ediciones anteriores que eran un poco más grandes,
y después creo que Claro. a partir del cuarto o quinto número Germán pudo hacer esta edición chiquita que era muy linda. Entonces esa la grande no llegó, llegó el fanzine, la chiquita. Pero fue muy loco porque llegó eso, vimos ese mundo, y nosotros ya estábamos medio buscando una identidad, entender qué es lo que era lo que hacíamos. Esto yo lo crié con Pachi, que Pachi está en Córdoba, está en Argentina todavía, y tiene su grupo, y bueno, y a partir de eso criamos varios nombres, con Gastón Liberto también, que es un artista plástico, hoy muy famoso ahí en Argentina y en el mundo, un tipo que pinta para todo el mundo, un capo. Eh, y empezamos a tratar de entender lo que hacíamos, para darle una identidad, hacer una murga. Ahí empezamos a escuchar Olodum. Nos llegó un disco de Olodum, no sé, a la mano de uno de estos locos, y yo digo loco porque era gente que eran filósofos, eran historiadores, había antropólogos, músicos, gente que estaba perdida, que se identificaron con aquello que yo estaba haciendo y empezaron a llegar solos. No es que yo hice una convocatoria, vengan, que estamos buscando artistas, no. Nos veían y se venían, querían participar. Bueno, yo les decía a todos que sí. Entonces hubo una época que era una cosa, era buscarle una identidad. Y ahí nos vino el tema de la convención. Ahí, ¿qué hicimos? Pablo ya estaba conmigo trabajando juntos, ya éramos parte del grupo, Pablo ya tenía una habilidad de malabarista, era como el malabarista de toda aquella tribu loca. Entonces dijimos, bueno, vamos a mandarlo a Pablo como el que ganó la beca para irse a Buenos Aires y a ver de qué se trataba esto que estábamos viendo en la revista de la convención, quién es Chacobachi, bueno, quiénes son todos estos personajes que están con este tipo. Bueno, Pablo fue a la convención, volvió loco, tuvimos un año, él pasándonos información, trayendo toda esa atmósfera que él había vivido en la convención. No, Realmente realmente hubo, no sé, para mí, para nuestra época, unos 8 o 10 años donde la convención era como de una inspiración y de una que era, que, que no no, se volvió a repetir en otro tipo de evento. Quizás en algún festival ahora un poco más de grande puede ser que pase algo, pero las convenciones eran inspiradoras totales. no, nosotros íbamos, después empezamos a ir todos los años, ¿no? Nunca más paramos de ir. Y yo me acuerdo que iba con una cámara porque era tan fuerte lo que veíamos y nosotros éramos tan nadie, que era un momento tan rico para nosotros que íbamos, ir gente del interior a la capital y tratar de mostrar lo que hacíamos. Imagínate, íbamos, montamos la carpa y nos sacamos las manos en los bolsillos. Nos quedamos intimidados de una forma porque había tantas cosas. Me acuerdo de Ley Mendoza, de vos, de los chicos de los ciclos, de gente que ya venía gestando una cosa que era muy fuerte. Información que llegaba de Europa, los italianos que venían, los franceses, los españoles. Era una locura, era una locura. Entonces yo me pasaba los 4 o 5 días de la convención filmando, volvíamos a Río Cuarto y pasábamos un año estudiando todo lo que habíamos visto en la convención. Era un año. En 5 días, nosotros teníamos un año para la próxima convención estudiar y nos veíamos los videos y aprendíamos los trucos, los pases, las cosas que un taller decía, otro que decía una clínica que decía otra cosa, un espectáculo, nos filmamos todos los números, todo. Me llevaba varias cintas, me acuerdo que era aquel cassette chiquito, cámara portátil, me filmaba como 3 cosas, 3 fitas de estas, y teníamos el repertorio para estudiar todo el año, ¿no? Entonces después volvimos de la convención y éramos otras personas. Yo sé que fui criado a través de ese movimiento, yo me siento parte y fruto de ese movimiento, al que le agradezco, me saco el sombrero y siempre le voy a agradecer, siempre que puedo al Chaco le agradezco a todo ese movimiento, a toda la gente que hacía parte de ese equipo, que después me hice muy amigo de todos, porque después de toda la gente que yo admiraba, después conseguí hacerme amigo, compartir, poder traer algo también de mi conocimiento. Entonces, para mí la convención es una cosa muy marcante. Y después empezamos a hacer hacemos Convención de Buenos Aires y Convención de Chile. Convención de Buenos Aires y Convención de Chile. Y no faltábamos a ninguna. Y llegábamos
tipo 2 días antes y Mm. nos íbamos 2 días después. Es más, en una de Chile llegamos a la convención y me quedé después 6 meses después de la convención con Camilo Prado. ¿Lo tenés a Camilo? No, no, no lo conozco. Bueno, Camilo también. Camilo es una figura que nos inspiró, nos incentivó. Es uno de los organizadores de la convención chilena. Mm. Nosotros somos de la época que íbamos a Pirque. Sí. A Pirque estaba re frío, estaba frío y íbamos, nos acampábamos y también. Era lo mismo. Llegábamos a Chile y veíamos aquella cantidad de gente. Eran 1000 personas, uno mejor que el otro, y nosotros así Mm. pasados. Y era el mismo proceso. Entonces juntábamos información que traíamos de Buenos Aires y de Chile. Entonces teníamos una mezcla y somos conscientes que fuimos criados en ese periodo. Hubo unos 4 o 5 años que hicimos eso. Convención de Argentina, Convención de Chile, trabajo en Córdoba, y empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, y nunca más paré. Yo estaba en la Facultad de Arte, largué la facultad porque aquello no tenía más sentido, y me empecé a identificar con la risa, con el público, con estar en En público. ese grupo de Río Cuarto estaba Pablo, estaba Fede, o son de otra generación ellos. Claro, el Pablo y Fede es como la segunda La generación que segunda. sale de Río Cuarto, porque cuando nosotros salimos con el Circo Amarillo de Argentina y nos venimos a empezar a venir más a Brasil, Cuca se queda en Argentina y él crea su movimiento, que se llama Circo en Acción. Y el Circo en Acción era un taller de circo. Ahí es que apareció Pablo, que es fantástico al contar eso. A mí me da un orgullo, me da una felicidad No, no, yo saber que te Pablo quiero contar una Gincana intimidad. llegó. Yo cuando teníamos el galpón, en un momento vino Rodri a vivir al galpón, y yo Ujú. le decía, qué riqueza que tiene Río Cuarto de circo, porque había muchos nombres, Eva, Pablo, Fede, Rodri, estaban ustedes, estaba el Cuca. Decía, ¿por cómo puede ser que en una ciudad tan chica haya tantos potencias circenses dando vuelta? Y un montón que no estoy nombrando, pero porque yo quizás de los aéreos y de esas cosas no los conocía tanto, no hice tanta amistad, pero me llamaba la atención de la cantidad de circo. Bueno, ahora, atando un poco cabo, se puede, se puede hacer un poco de historia de esa fuerza que estaba ahí tan presente, tantos años de gestar, ¿no? Mira, nosotros cuando empezamos a hacer malabares dábamos talleres, aparecía una persona, aparecían dos, éramos como, éramos como um bicho do mato, né, que se fala aqui no Brasil. As pessoas, o público, era decir, que estos pibes se van directo a la clínica de los locos, porque Mm. están completamente pirados. ¿Qué están haciendo? Nos presentábamos en la plaza, yo me acuerdo que yo andaba en zancos, tocaba un redoblante y escupía fuego. Entonces mis amigos decían, loco, ¿qué le pasó a este pibe? ¿Cómo llegó? ¿Qué está haciendo que llegó en ese nivel de hacer ese tipo de arte, ¿no? Entonces dábamos clases, no pasaba nada, no veía a nadie. Entonces Cuca es uno de los precursores en haber captado esta nueva generación, que yo creo que es la mejor, así, de primer nivel, y salieron todos estos chicos que vos conociste, que después se fueron a Buenos Aires a estudiar, con Gerardo, que hicieron La Arena, que después se transformaron en los artistas que son hoy, ¿no? Pero yo creo que Cuca fue uno del que consiguió ver que era un lugar que se podía profundizar. Pero bueno, Cuca pasó unos 10 años que la gente lo reconoció como Circo Amarillo y no era Circo en Acción. Ah, vienen los chicos de Circo en Acción, pero el tipo que los presentaba decía, bueno, acá está Circo Amarillo. Entonces era como que se quedó en la ciudad, en la región, el Circo Amarillo que mucha gente no vio Mm. porque nos fuimos muy chicos. Yo me fui a los 19, 20 años, yo ya no estaba más en Argentina, estábamos más en Brasil a los 21. Entonces hubo un movimiento que hicimos con Circo Amarillo que se gestó mucho más acá en Brasil que en Argentina. Pero Vamos ahí, bueno, vamos ahí a Brasil entonces. Esa historia a mí me encanta porque, claro, uno es contemporáneo de toda esa transformación y la verdad que es apasionante. Digo, llegaron a Brasil con Pablo, con un espectáculo. ¿Cómo fue que llegaron a Brasil? mira, nosotros buscábamos hacer temporada de verano en algún lugar en Argentina, pero no había. Carlos Paz estaba explotado, Mar del Plata, Buenos Aires, no iríamos nunca por respeto, por admiración por los artistas
bonaerenses que se van a sus costas a trabajar y no pensábamos llegar a ningún lado, a tener que tener conflictos con artistas que te ven llegar del interior y decir, no, que salgan de acá, ¿qué van a hacer acá? No van a hacer nada. Entonces éramos muy conscientes de eso, y era buenísimo porque lo respetábamos, lo entendíamos, era como una ética. Y entonces dije, bueno, vámonos a Brasil. ¿Y pero a dónde? No sabíamos a dónde ir, no conocíamos, no teníamos idea qué es lo que había. Escuchábamos lugares, ciudades turísticas a las que se podían ir, ¿viste? Entonces empezamos a viajar, nos fuimos para el norte, salimos una época, Pachi, Pablo y yo, salimos para el norte de Brasil sin rumbo, sin dinero, pero con muchas ganas de viajar, con números, con espectáculos de calle. Bueno, nos fuimos, empezamos a ir para el norte, llegamos a la frontera y dijimos, bueno, a ver, ahora nos tenemos que tomar un bondi para llegar a algún lugar. ¿Para dónde nos alcanza? Contamos la plata que teníamos, miramos los billetes a ver cuánto salían y nos alcanzaba para llegar a Camboriú. Teníamos plata para llegar los tres a Camboriú. Bueno, dijimos, bueno, vamos. No sabíamos lo que era Camboriú. Para mí era Camboriú un lugar donde la gente se iba de vacaciones, pero no tenía ni idea, no tenía amigos, no conocía, no hablaba portugués, no teníamos ni idea. Dijimos, bueno, vamos, vamos. Nos tomamos un bondi, llegamos a Camboriú, llegamos, bajamos la terminal, se nos apareció un tipo y le dijo, quiero una casa, ¿qué? Pero no tenemos un mango, le dijimos. Trabajamos en la calle y necesitamos juntar guita. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Vengan a mi casa, esa gente que está en la terminal esperándote para palo en la bolsa. Y dijimos, bueno, vamos. Bueno, le avisamos. Trabajamos en la calle, no tenemos plata y vamos a trabajar a la noche y te vamos a pagar por día. Listo, bueno, vamos. Bueno, ahí nos quedamos. Pasó un mes trabajando en la calle, en la calle, en la calle, en la calle, descubrimos la calle de Camboriú, fuimos, parecía que sabíamos, fue de una forma primitiva, pero ya teníamos una experiencia de cómo hacer el show, pero no sabíamos cómo comunicarnos con brasileros, qué hacer, no hablábamos nada, le metíamos mucha música, bueno, empezamos y conseguimos. A partir de ese momento, había un teatro de revista en Camboriú que fue la llave a conectar con Brasil. Había un teatro de revista que trabajaba de lunes a lunes y pasó las relaciones públicas del lugar, que era amiga de un amigo nuestro, que nos dijo, che, mira, tengo unos amigos que están trabajando ahí, haciendo su show de circo en la calle, anda a verlos. Bueno, la chica pasó y dijo, me parece que esto le puede interesar al dueño del teatro. Vengan al teatro a conocer. Fuimos al teatro y era Mario House, no existe más. Era un castillo que tenía un teatro y un casino. Él fue los últimos casinos así, liberados que en aquella época, esto te estoy diciendo era 98, 99, que todavía estaban funcionando, pero era un teatro de 1000 personas, entraban 1000 personas, un teatro redondo, increíble, lindo, maravilloso, que trabajaban con turistas argentinos, porque el cómico, el cómico central de la obra era un argentino que era muy, pero muy bueno, se llama Pablo Rey, él trabaja en Carlos Paz ahora, es un transformista, que trabaja de mujer, en la pegada de Gasalla, la pegada de Corona, de Olmedo, él tenía esa vibra, vibraba en esa onda, pero era transformista, se presentaba de mujer, cambiaba de hombre, hacía personajes todos de mujeres, bueno, y el elenco eran transformistas, travestis, eh, eh, muy mezclado, era una cosa loca que nosotros no teníamos contacto con ese mundo y nos quedamos de cara. Estábamos dentro de una película de Olmedo y Porcel. Nos sentaron en una mesa al frente del escenario, porque nos estaba invitando el dueño para que conociéramos. Vimos la obra, duraba 3 horas, nos partimos de reírnos con el tipo, nos quedamos de cara con la producción. Terminó la obra, el dueño del teatro se acerca y dijo, bueno, yo les quiero hacer una prueba, vengan mañana. Bueno, listo. Estábamos alucinados, salimos, fuimos al casino y te daban caipirinha, te atendían de primera, estábamos alucinados. Bueno, imagínate estar en la calle y de repente estar en ese lugar fácil, una cosa que no sé cómo pasó. Al día siguiente nos vamos, a las 4 de la tarde, vénganse a las 4 de la tarde, nos dice el tipo. Llegamos a las 4 con nuestras cosas, los tambores, las antorchas, muy artista de calle, así, muy, y hacía un mes que estábamos con el querosén, con las antorchas, bueno, llegamos y bueno, pensamos que nos va a hacer una prueba él solo. Llegamos, no había nadie. No, Mario llega como a las 18, pero la prueba, no sé, nadie sabe de la prueba. Bueno, lo esperamos. Cuando llegó el dueño dice, no, ustedes a las 9 empiezan.
A las 9 estábamos en el escenario. ¿De qué forma nos usó? Él metía 1000 personas, llegaban ómnibus de turistas, hay un estacionamiento gigante que llegaban ómnibus y él demoraba 1 hora para llenar el teatro, para meter 1000 personas dentro del teatro. Entonces nosotros éramos los teloneros del show. El tipo nos ve la primera vez, funcionó todo, ¿por qué? Porque estábamos trabajando para argentinos, el plato estaba lleno, estábamos trabajando para argentinos, lo habíamos visto al tipo antes, que metía la puta madre, la pija, la concha, la teta, y te agarro, era una comedia verde, así de verde, en ese nivel, nocturna, adulta. Bueno, entonces nos sentíamos en casa. La gente se partió de risa con nuestros chistes, con nuestra comedia, el circo, interactuamos mucho con la gente. Y todo eso fue criado en la calle. Todo ese material había sido creado de nuestra experiencia empírica. No era una cosa que teníamos un director, que habíamos hecho un trabajo de payaso, de clown, que habíamos estudiado. No, era todo criado en las convenciones, en la calle. Bueno, funcionó mucho. El tipo dijo, bueno, los contratos 3 meses. Nos quedamos 3 meses con un contrato, ganábamos en dólar por día, increíble, nos quedamos, nunca más salimos de Camboriú. Después de los 3 meses, él nos extendió el contrato 3 meses más, nos quedamos 6 meses en Camboriú trabajando. Nos contrató durante 3 años seguidos y empezábamos en noviembre y la temporada terminaba en abril. Cuando terminaba la temporada en abril, nos íbamos a la convención chilena. Nos instábamos en Chile, nos quedábamos 3 meses en Chile. Nos quedamos 3 meses de temporada de invierno en Chile. Terminaba la temporada de invierno en Chile, volvíamos a Córdoba, nos quedábamos un mes, pasábamos por la Convención de Buenos Aires y nos veníamos el verano a Brasil. Así fueron 3, 4 años de contacto con Brasil a fondo, a fondo, a fondo, conocer la cultura, entender. Qué Después nos hermoso, separamos. Marce. En esa época éramos 5. Nos separamos y quedamos, ahí sí quedamos yo y Pablo. En el año 2000 quedamos Pablo y yo solos. Nunca habíamos estado los dos solos. Hicimos el mismo percurso, porque ya conocíamos más o menos lo que podíamos hacer y nos fuimos a Bahía. Nos perdimos en Bahía, nos enamoramos del nordeste brasileño. Estuvimos 1 año y medio viajando, conociendo la cultura, enamorados de la cultura, de la música, trabajando en la calle, hice muchísima experiencia, aprendí a hablar portugués, ahí que me metí, que conocí Brasil. Con el momento que pisé Salvador, pisé Bahía y me quedé casi 10 meses viviendo en el Pelourinho, descubrí Brasil, descubrí su raíz, me enamoré de Brasil, me apasioné, ahí dije, este es el lugar que quiero estar, este es el país que me voy a quedar. Viajamos todo el nordeste, fuimos a Ceará, me metí en el sertán, me metí en el desierto brasilero, conocí más profundamente la cultura brasilera y llegó un momento que, bueno, había descubierto tanto, conocía tanto que el lado artístico, de circense, performático, no había, porque no había nadie que hiciera eso en esa época, 2000, 2001, 2002, no había artistas viajando. Había uno, otro que veía, pero no había gente que estaba viajando por Latinoamérica. Y nuestra idea era dar una vuelta en toda Latinoamérica. Llegó un momento que en Ceará se nos puso muy difícil todo, nos robaron, nos quedamos sin guita, tuvimos que empezar de vuelta todo de cero, y mucha calle, mucha calle, mucha calle. Fue una época que hicimos muchos semáforos, mucha calle, porque no teníamos un mango para comer al mediodía. Entonces era subsistir. Ir a esa profundidad de conocerte, con Pablo éramos una persona sola, bueno, pero siempre se nos abrían puertas, siempre se nos abrían puertas. Brasil siempre nos trató bien, el nordeste es muy cariñoso, nos enamoramos de eso, pero nos cansamos, se nos empezó a vaciar el lado artístico, nuestro aprendizado artístico. Y de repente nos enteramos que en Brasil, en San Pablo, iban a hacer la convención del circo. Y dijimos, opa, acá está. De nuevo, vamos a buscar la inyección para inyectarnos más información. Nos vinimos del Nordeste en colectivo 3 días viajando, llegamos a San Pablo de vuelta. Todo empezó de vuelta. No teníamos guita, no conocíamos San Pablo, no conocíamos a nadie, teníamos un solo contacto, el tipo que organizaba la convención, que nos dijo, no hay problema, ustedes no pagan, son mis invitados. Bueno, dijimos, bueno, vamos, llegamos. Llegamos a San Pablo, imagínate, el marginal Tieté. Habíamos estado todo el tiempo que estuvimos en Brasil, la gente nos decía,
no vayan a San Pablo. San Pablo es muy peligroso, es la peor ciudad del mundo. No vayan a San Pablo. San Pablo es el peor lugar del mundo. Entonces tenemos un miedo con San Pablo. Imagínate llegar a la, a la terminal Tietê. ¿Quién ha llegado a la marginal Tietê acá de Brasil? Es monstruosa la terminal de ómnibus que tienen. Y bueno, llegamos, nos despertamos en la terminal. Pablo tenía 3 reales en el bolsillo, yo tenía 4. Teníamos 7 reales entre los dos. ¿Qué hicimos? Compramos un cartón telefónico, gastamos todo lo que teníamos, compramos un cartón de teléfono para el Aurelio. Pablo tenía una libretita que anotaba los teléfonos de la gente que conocíamos, ¿viste? Anotaba un email. Ya habíamos empezado a tener email, me acuerdo que cuando estaba en Ceará, me hice mi primer email, me hice mi primer hotmail, le escribí a mi familia, estaba revolucionando la época de internet. Bueno, y Pablo tenía una tarjetita y vi un nombre, San Pablo, de una amiga que no sabíamos quién era, pero estaba el nombre y el teléfono. La llamamos, la chica súper buena, buena onda, nos vino, nos buscó, no sabíamos quién era, nos recibió, nos puso en su casa, fuimos a la convención, nos mostramos, nos presentamos, conocimos a todo San Pablo, conocimos todos los artistas, y como nosotros cargamos toda esa historia que yo te conté, habíamos hecho un camino que los artistas brasileños nunca habían hecho. Aquí había mucha técnica, pero no había productos artísticos acabados, no había gente poniendo en práctica eso. No había mucha gente, porque estaba la mínima, estaban los parlapatones, ya había un movimiento de teatro, obvio, ¿no? Pero de circo, como el que nosotros hacemos hoy, no había. Entonces la gente se quedó diciendo, ¿qué son estos dos tarados que ya trajeron esto? Mezclamos monociclo jirafa con música, con fuego, con acrobacia, danzábamos, agitábamos todas las noches, metíamos instrumentos. Yo andaba con un montón de instrumentos, todo el tiempo aparecía con un instrumento diferente. Entonces, obvio, la gente es como que querían aprender, llegaban, teníamos alguna técnica que mucha gente no tenía. Entonces, ¿qué es lo que fue lo primero que nos dijeron? La gente en Ceará ya nos decían, ¿ustedes conocen el grupo La Mínima? Nunca habíamos oído hablar. Cuando llegamos a San Pablo, la gente nos decía, ustedes tienen que conocer La Mínima. Wow, La Mínima de vuelta, La Mínima de vuelta. Los conocimos La Mínima. Cuando conocimos a Domingo y a Fernando, hicimos una alianza tan fuerte que Domingo y Fernando dijeron, quédense acá, que vamos a trabajar juntos. Hicimos un proyecto para que Leo Bassi nos dirigiera a los 4. Nunca dio cierto, pero ya la primera semilla ya estaba plantada. Y a partir de esa unión que hicimos, nació el Sani. Llegamos. Y ahí empieza otra historia. No, bueno, buenísimo, Marce, qué hermoso recorrido, con cuántos puntos de intersección con otros tantos artistas que hicieron ese trayecto, ¿no? De las convenciones, de trabajar en la calle, de descubrir el circo, un circo que hasta entonces estaba dentro de las carpas y que de alguna manera empezó a manifestarse en otro lado, y cuántos artistas no digo de esa, hay una generación que es un poco más grande, pero que encuentran puntos en común con algunos recorridos, ¿no? De convenciones, de lugares para hacer temporada, de teatros que ven artistas callejeros e intentan introducirlos, hacerlos parte, no sé, esa imagen que vos contás, de entrar a un teatro, o de que te convoquen y vos llegar con 2 mochilas, 3 bombos, unas clavas, un bidón de querosén, que decís, no, nada que ver, nada que ver, nada que ver, o sea, pero bueno, igual funcionaba, creo que a todos nos pasó alguna vez de llegar a lugares como sapo troposo. Son tus armas, son las armas que teníamos. Total. Era un tambor, yo me arrodillaba en el piso y tocaba un tambor, era una cosa muy primitiva. Y bueno, obviamente después lo vas ecualizando al lugar, ¿no? Escúchame, Marce, que me gustaría ir directamente al espectáculo, con Pablo. Sé que, no sé, por conocerte, la historia del crucero, no sé si la tenés que contar vos o la tiene que contar Pablo, quizás. Esa se la vamos a dejar a Pablo porque... Claro, no, hay cosas que yo me salté acá también. No, Tengo sí, ya sé. historias en Buenos Aires también que están buenísimas. Cómo nos conocieron en Argentina después
de todas esas historias nos conocieron más en Argentina también después de todo eso. Hay historias para contar. Pero en un momento se les ocurre, tienen ganas de montar un espectáculo nuevo. Sí. Y contame un poco cómo nacen esas semillas, desde la idea, desde la motivación del dúo, qué pasó, necesitaban un material nuevo, se ponen a investigar, cómo nacen las primeras semillas de la idea de un espectáculo, de un proceso creativo, por lo menos en ustedes, en vos particularmente, algo que tenga que ver con algo quizás que vos ves el espectáculo ahora y decís, no, pero esto, nada que ver. Bueno, nada, pero fue un bar, una callaza, una caipira, un encuentro, me robaron, no sé, algo que pasó que dio que pueden ser como infinitos, ¿no? Pero de ese espectáculo. Mira, acá hay un proceso que los artistas que viven principalmente en San Pablo o que en el entorno a San Pablo, vos entras en un sistema, acá hay mucho incentivo del gobierno, principalmente en el estado de San Pablo, que el estado de San Pablo es un estado muy, muy rico, entonces existen las leyes de incentivo que te ayudan a poder volar tus ideas, porque nosotros somos yo me considero de una generación que nunca tuve impulsionamiento por parte del gobierno de mi país. Hasta hoy es muy difícil conseguir un subsidio en Argentina de una forma masiva que atienda a todo el país. Entonces, trabajar desde San Pablo me llevó a entender la posibilidad de profundizar un poco más las ideas, una necesidad de expresión y la posibilidad de que tu idea que está en tu cabeza ella tenga que sea un poco más sólida. Entonces te ayuda, nosotros entramos en un proceso, tuvimos casi 15 años creando espectáculos así. Como somos parte de gente que estaba iniciando acá, yo soy parte de ver el crecimiento de las leyes de incentivos que tiene Brasil, porque yo soy parte también, yo y la clase, el tipo de gente que trabaja con circo, con música, que mezcla, vamos a decir, el lenguaje del circo contemporáneo, el circo actual. Eh, Fuimos mostrando que existía un, una clase emergente que podría servir de estos incentivos, porque antes no existía, no había fue hecho un censo de cuántos artistas de circo había en Brasil para ver la necesidad real de existir eso. Entonces, ¿qué hicimos? Durante 15 años estuvimos creando espectáculos todos los años. Cada un año creábamos uno, cada 2 años, pasaban 2 años, creábamos otro, con incentivos del gobierno. Entonces, vos empezás a traer directores, a trabajar con escenografía, con música. Entonces, tu idea ella, se empieza a formar desde el momento que, como vos decís, de estar en el bar, de una necesidad de diferenciarte con las otras cosas que hay. Yo creo que el arte circense es una cosa, es un autorretrato, es un trabajo que nace de tu interior, de vos mismo. Es un lenguaje donde podemos diferenciarnos y crear cosas personales que te van a decir, ah, esto es tipo Circo Amarillo, ah, esto es tipo Martín el Caro, este tipo de payaso es como Martín, que vos tenés un trabajo, una pesquisa, que estudias, una elección estética. Bueno, y lo mejor de vos poder utilizar subsidios es que vos podés pensar en un director, que eso es fundamental, porque esa persona te va a ayudar a telegrafar la idea. Yo uso mucho algunos recursos de De Krug, que fue uno de los precursores de la mímica clásica, que él decía que él mudó el orden del escritor y del actor y puso el actor en primer plano, y no el escritor como ser el escritor. Esto es de 100 años para atrás, el escritor era el principal, el director, y al último de la escala estaba el actor. De Cruz mudó todo eso y puso el actor en el primer plano. Entonces, una cosa que yo uso mucho también es vos empezar a trabajar y después escribir la historia. Entonces eso el director te ayuda a descifrar qué es lo que viene. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de Claque, porque hasta llegar al Claque, nosotros creamos varios espectáculos para atrás, pero nos centramos y nos enfocamos en Claque. Cuando nosotros llegamos a Claque,
ya teníamos una noción de la profundidad que podíamos conseguir. La profundidad estética, la profundidad dramatúrgica, la profundidad emocional, que fue uno de los lugares donde yo más trabajo hoy en día, cómo orquestar la emoción. Entonces elegimos a Domingos de director. Vos funciona un poco así, lo escribís al proyecto, una cosa es escribir el proyecto para tener el subsidio, otra cosa es vos estar en tu estudio y empezar a pensar qué es lo que querés hacer. Y lo que queríamos estudiar con Pablo era desmontar cosas. Yo había entrado en una onda de descubrir por qué que la televisión estaba criada, cómo lo habían hecho, cuántos tornillos tenía, y desarmaba cosas y armaba. Y un día compré un piano, compré un piano vertical para desarmarlo. Compré el piano, me cargué el piano, tenemos una historia muy graciosa porque le dije a Pablo, compré un piano, lo tenemos que ir a buscar. Bueno, vamos, me dice Pablo, vamos en el auto. Bueno, fuimos con el auto, llegamos a la casa del tipo que estaba vendiendo el piano estaba todo desafinado, había que gastar una guita para arreglarlo. Bueno, pero yo lo quería comprar para investigarlo, ¿viste? Desarmarlo, moverlo. Hubo un periodo muy loco que yo viajé por Bélgica, por Francia, y conocí mucha gente que justamente hacía eso, y eso me encantó mucho de investigar y a partir de eso traer ideas. Entonces, claro que ya estaban haciendo ahí. Compremos el piano, llegamos y el tipo dice, ¿pero cómo lo van a llevar? No, lo vamos a cargar en el techo del auto. Dos tarados, bueno, fuimos los dos, no, pero bueno, ustedes que saben, mirá que el auto se lo va a romper todo, no pasa nada, fuimos los dos a levantar el piano, obvio, no lo levantamos ni a palo. Oh, mira, esto hace parte de toda esa pesquisa. Este es un piano eléctrico de aire, este es un piano de crianzas, es todo parte de la época de claque. Todavía los tengo, todavía los uso, todavía los pesquiso, los sigo, los desarmo, los armo, los vuelvo a arreglar. El piano, obvio, no lo pudimos cargar en el techo ni a palo, porque no salía del piso. Bueno, lo compramos, el piano llegó y estuvo un año parado en nuestro estudio, nunca lo toqué, no sabía lo que iba a hacer, lo miraba. Un día le dije, Pablo, conseguí una motosierra, vamos a cortarlo. Fuimos, lo cortamos en el medio, le sacamos el arco, lo desarmamos todo. Me llevé todas las piezas a mi casa y quedó todo en mi estudio, así tirado. Abría, movía, y empecé a estudiar sistemas de reloj. Y ahí Domingo me dice, vino a ver lo que estábamos estudiando y dice, autómatos. Autómatos, me dice autómatos. Empecé a buscar autómatos. Él me dio el norte justo para empezar a buscar qué es lo que íbamos a hacer. Descubrí el mundo de los autómatos, me enloquecí. Él me abrió la puertita, tal vez yo solo con Pablo, los dos pensando en nuestro estudio cuál iba a ser el camino, no lo íbamos a descubrir. Pero él tuvo la capacidad de decirnos autómatas. Nos dijo esa palabra nada más. Porque queríamos hacer esto de que esto le pega, esto cae el agua, cuando se llena le pega. Bueno, estábamos alucinados con eso y criábamos de eso, pero sin saber para qué. No había un porqué, era una cosa que estaba dentro de nuestra. Por eso digo que hacer el circo actual es muy personal, es un autorretrato de lo que queremos decir, ¿no? Cuando ya... Perdóname que te interrumpa. Ustedes ya estaban de alguna manera ensayando juntos con Domingos y cada uno investigando materiales. Sí, ¿Cómo eran esos procedimientos formales ya a esa altura? ¿Se juntaban 2 veces por semana? Era como todos los días. todos los Nosotros, días. hubo una época que era todos los días jugar, a probar, a ensayar, a explotar cosas, y empezamos a estudiar electricidad porque queríamos crear algunas cosas, pero todavía no habíamos ganado el premio. Ahí de repente un tipo vende montones de cosas, hace un anuncio y dice, estoy vendiendo cosas, y había una bicicleta, había una cosa, y dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene. Cuando llegamos, había un montón de cosas que era lo que estábamos buscando, eran bicicletas, eran cositas de control remoto. Bueno, le compramos todo, le dijimos, nos quedamos con todo, no teníamos un mango los dos. Dijimos, bueno, le damos unos cheques y vemos qué pasa. El proyecto ya había sido escrito. Compramos todo, le dimos 2 cheques, uno de cada uno, nos fuimos, cargamos la chata de Pablo con un montón de cosas que no sabíamos qué íbamos a hacer. Al día siguiente recibimos el aviso de que habíamos ganado el proyecto y que íbamos a ejecutar claque. O sea,
habíamos gastado el dinero. Este es Dani, acá apareció Dani, está frío en San Pablo. Hola. ¿Quién soy yo? Bien, ¿todo bien? ¿Lembro, Martín? Sí, no, sí, me acuerdo un poco, pero no sé dónde. Nos vimos, ¿a dónde nos vimos? Argentina. En En Argentina, Argentina, sí, en la convención. convención, en la Sí. última convención. Un gusto, Igual. felicitaciones a este proyecto. Y ahí, bueno, me traes un poco más de esto. Y ahí, bueno, ganamos el proyecto el otro día, fue como muy fuerte, porque viste cuando las cosas empiezan a... Es cuando estás en el flujo de la creación. Yo le llamo eso estar en el flujo. Si vos no estás en el flujo de la creación, hay cosas que van a demorar para llegar. Estar en el flujo de la creación, yo le llamo estar las 25 horas del día conectado con esa energía. Conectado desde el punto de que, de un libro, de una escritura, de ver videos, de estar buscando sobre el asunto, y las cosas empiezan, hay como un imán, que las cosas empiezan a encajarse. Eso es muy mágico, realmente muy mágico, y una de las cosas que más me gusta acentuar cuando guío a alguien así en un proceso de creación. Estar en el flujo de la creación. Eso es un asunto así, tipo para hacer otro programa y hablar de los conceptos de eso. Pero bueno, por estar en eso, las cosas empezaron a encajar, obvio. Empezaron a venir, ya tenemos un camino andado, ahora tenemos la posibilidad de invertir en nuestras ideas, porque antes había sido todo esfuerzo nuestro, una necesidad propia de criar eso. Empezamos a moldar. En esa época, para quien no conoce Domingos, falleció, hace 4 años que él falleció, tuvo una tragedia, y nuestro director, en la época que nosotros estábamos creando Claque, él se estaba transformando en el actor más famoso de Brasil, de ser un payaso, de ser mi socio del Circo Sani, y de ser el tipo que me había dicho, quédate conmigo, que vamos a trabajar juntos. Y yo estuve 18 años junto con Domingo, todos los días en contacto, criando, hicimos nacer al Sani, él era el director artístico, yo era el director musical. Domingo ya era nuestro director en ese momento, solo que en ese momento él ya estaba muy famoso, estaba filmando en Estados Unidos, estaba viajando a Europa para hacer novelas, estaba en la novela de la tele acá, que Domingo no podía salir a la calle porque era un quilombo, era paparazzi, era fotos, tenía que andar escondido, fue muy fuerte lo que le pasó. Lo descubrió en la televisión brasilera y él se transformó en un actor muy famoso. Entonces él se fue a vivir a Río. Entonces la conexión con él quedó muy remota, era por teléfono, un final de semana a otro nos encontramos, le mostrábamos algo, pero fue muy individual, a la creación le hicimos Pablo y yo solos, escondidos, y entramos en un esquema de, habíamos entrado, teníamos un fascino con una época de las invenciones, cuando se inventó la máquina de coser, cuando se inventó la rueda, cuando se inventó la bicicleta. Yo compré un libro que decía, eran las 1000 invenciones que revolucionaron la humanidad, y nos leíamos aquello, y nos propusimos como a medida de juego de esconder el proceso, que nadie podía saber. Leímos una historia del tipo que inventó la máquina de coser, que los alfayates, los costureros que costuraban con la mano, le quemaron su estudio porque parecía que ellos se iban a quedar sin trabajo. Pero el tipo la había tenido todo el tiempo escondida, la máquina, la estaba fabricando, y cuando le hizo conocer, le quemaron el proyecto, los alfayates, porque decían que iban a perder el trabajo. Esas historias nos encantaron mucho, entonces dijimos, vamos a usar eso como recurso de creación secreto. Nadie sabía lo que estábamos creando. No le contábamos a nadie, era un secreto. Era un juego que nos habíamos propuesto, y Domingo dijo, me parece buenísimo, como motivo para el flujo de la creación, tener un lugar de secreto, de nadie veía. Y ahí era muy loco, nos divertíamos mucho, y eso le dio color, le dio la calidad de los personajes. Los personajes acabaron siendo 2 inventores, autómatos, y ahí que vinieron la idea de los muñecos. Ahí Hugo Cabré, no está la película esa. En la misma época que estábamos creando eso, aparece aquella película de Hugo Cabré,
¿La viste? Lo de los No, autómatos, que es no, no, fantástica. no, no. Ah, bueno, la gran invención, algo así. Y justo en esa misma época aparece esa película. Había mucha conexión dentro de ese flujo de creación, con una cosa universal. Fue todo muy lindo. Por eso hoy es uno de los espectáculos que carga un contenido tan fuerte, que es aquel disco que vamos a tocar siempre. Siempre sabemos que es un disco que no va a pasar de moda. Es uno de los espectáculos que más hacemos. Ya hicimos el palco giratorio, ya viajo para Francia, ya ganó premio, está buenísimo. Pero ¿por qué? Porque él carga esa profundidad. Entonces, estar en el flujo de la creación nos hizo crear un proyecto así muy profundo y una estética que nunca la hubiésemos descubierto si no nos sometíamos a un método, a un formato, a una idea, a un camino, que obviamente el director te ayuda a caminar por un lugar que tal vez solos no lo llegaríamos a tener. Mirá qué loco, que con dos cositas que él nos abría, que lo encontramos, le mostramos, él movía una cosa, solo decía, esto no, ponelo acá. No eliminaba nada, saquen, pongan. Pero con Pablo tenemos una complicidad muy grande de poder criar juntos y estar todo el tiempo mudando, criando. Ya tenemos como un método de trabajo, entonces eso también ayudó bastante. Pero claro que se hizo así, se hizo con mucho amor, principalmente porque estábamos apasionados, se dice, ¿no? Por lo que hacíamos, porque cargaba un poco de estudio de lo que queríamos aprender, aprendimos a soldar electricidad, aprendimos de control remoto, queríamos automatizar las cosas, ya teníamos un trabajo con la música mecánica, habíamos estudiado todos los órganos de barbarie, aquellos órganos que son a cuerda, de papel perforado, el mundo del reloj. Entonces había una cosa ahí que estaba viva, que era muy real, y eso se ve en el espectáculo. Escúchame, pensando en esa metodología que vos decís a partir del flujo de la creación y esto de sitiar de alguna manera, yo utilizo esta metáfora como de ponerte en contacto con mecanismos, aprender a soldar, como sitiar el proyecto, sitiar la idea de cosas que puedan afectarla. ¿Qué podés decirnos de la metodología de ensayo propiamente, de creación en cuanto a la práctica? ¿Cómo eran los encuentros? ¿Qué se despejaba? ¿Cuándo una idea de espectáculo es valorada? ¿Cuándo es puesta a un costado? ¿Cómo son esas relaciones? Uy, qué bueno, fuiste a un lugar buenísimo, porque como somos payasos, le decimos a todo que sí. Primero le decimos a todo que sí, que venga todo. A mí me encanta traer ideas que no tienen nada que ver. A mí cuando estás en el flujo de la creación, acá nosotros hacíamos sesiones semanales así, de 3, 4, 5 horas, y solo haciendo eso, probando, sacando, trayendo, cortando, pegando. Entonces, a partir del punto de vista del payaso, a todos le decimos que sí. Construimos, 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 filmamos, 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 guardamos, guardamos, creamos banco de datos, banco de imágenes, banco de documentos, banco de películas, para tener referencias. Yo siempre busco apoyarme en referencias. ¿Para qué? Porque si estoy yendo para algún lado, yo puedo llegar a la referencia y pasar un poco más allá. Esa es una de las formas que por lo general usamos. Usamos una referencia, algo que nos inspira, algo que nos lembró, y cuando pasamos ese momento, vamos a buscar un poco más de lo que realmente hace sentido para nosotros mismos, ¿no? Para buscar ese lado personal, de una cosa que nace de tu raíz. Esto va a provocar una cosa muy particular, que no, diferente de, por ejemplo, pegar un libro de payasos donde están escritos los números, con la secuencia, el payaso entra, le pega, se cae, dice esto, dice otro, vos podés interpretar. Vos lees, vas, interpretas como la obra de teatro, ¿no? Tenemos el guión y vamos y empezamos a interpretar. Lo podemos interpretar de varias formas, lo que Shakespeare decía. Agarramos una obra de Shakespeare y le interpretamos de la forma que queramos. Más dentro del circo, en una creación propia, que tiene tu identidad,
hay varios lugares, islas también que yo le llamo, putz, ¿cómo llegamos de este puerto que salimos a esta próxima isla? ¿Qué hay en el camino? Y nos enamoramos del proceso. Yo creo que en este momento principalmente, a mí me gusta mucho más el proceso de que llegar a la isla próxima que estoy yendo, ¿no? A descubrir, a llegar a una tierra nueva. Entonces, enamorarse del proceso, vivir el proceso es a donde está, para mí, a donde está la mejor parte. Porque hay amor, hay odio. Esto que vos decías al principio, no sé si estábamos grabando esto al principio de haber pasado procesos, que vos estás ahora pasando un proceso que sufrís. ¿Ah? El proceso, cuando sufrís, cuando te sentís mal, cuando no tenés ganas, cuando estás contrangido, cuando te tocó algo personal, eso, ahí que está la verdad. Y cuando hay un entendimiento de eso, cuando estés en escena, vas a conectar con esa energía. Yo creo en eso, que si eso es tuyo y hace parte tuya, y es un autorretrato de tu arte, la gente va a sentir eso. ¿Sí? Si yo traigo una idea, alguien viene y me dice, che, mira, habla de los combates rusos, cuál era la estrategia de Stalin para utilizar en la Segunda Guerra Mundial, y cómo hizo para derrotar a Hitler cuando estaban en Stalingrado perdiendo la ciudad, no sé, wow, voy a buscar en el Google, me voy a cargar de información, pero no está dentro mío, no es una cosa que yo domino, no es una cosa que yo viví, no está en la historia esta que conté al principio para traer eso. ¿Por qué? Porque está en mi memoria, está principalmente en mi ancestralidad, que es una cosa que trabajo mucho hoy también, porque cargamos eso nuestro subconsciente. Y si tenemos clareza de eso, conseguimos un código simbólico que se le llama, y traes esos símbolos, si vos los traes en escena, te ayudan a conectar mejor con tu idea. Y por ahí con la idea inicial. Por ejemplo, Claque, el diseño del piano salió de una noche que yo me puse a dibujar y dije, ah, mira, tenemos este material, podríamos mezclar el piano que cortamos con esto, y de repente vino dentro del flujo de la creación, con mi conocimiento plástico, de dibujo, conecté con una historia de los monociclos jirafa, del monociclista, de la bicicleta, de las ganas de estudiar una técnica nueva que era la bicicleta. Empieza todo, empieza todo como, hay un magnetismo de que si estás consciente de todo eso que te dije ahora, las cosas empiezan a encajar solas, porque es personal, ¿no? No es una interpretación. Alguien podría agarrar claque y hacer una cosa igual, hacer una interpretación, montar una máquina nueva, estudiar los personajes, estudiar el movimiento y hacer una interpretación en base a eso. Pero tal vez no consiga la profundidad que conseguimos nosotros con nuestra historia y con nuestra memoria. Eso está buenísimo. Está buenísimo, sí, está buenísimo. Y para no entrar en el campo de la interpretación, que no es tanto nuestro campo, pero tiene sus vericuetos también de apropiarse de historias y qué sé yo, eh, quedémonos un Sí, poco con esto. como de apropiarse de números de Claro, otros. Yo podría agarrar tu número y copiar tu número, copiarlo, pero yo no voy a conectar con la gente de la forma que conectas vos, porque vos lo criaste, vos lo hiciste, vos lo sentiste, para vos hace sentido, ¿entendés? Mismo que yo vea, che, le voy a robar el número a Martín porque la gente se cagó de risa. Bueno, sí, está todo bien, hacelo, interpretalo, pero te puedo asegurar que no va a conectar de la forma que vos conectas con tu público. una cosa que me gustaría que nos cuentes es, más allá del éxito o, o del recorrido que pudo haber tenido el espectáculo o otros espectáculos, en particular con este, y decía, más allá del éxito, ¿qué transformación personal, o qué puedes hablar de la transformación personal o de esto? O sea, ¿qué significa hacer un espectáculo, atravesar todo ese proceso y presentarlo y ahora tenerlo ahí a mano, disponible? eh, ¿Qué puedes hablar de eso, de esa transformación a partir de la expresión, ¿no? Yo creo que es una etapa de maduración, de madurar las ideas, de madurar el trabajo artístico, de madurar la investigación, el contenido del trabajo. Yo creo que lo principal es madurar, porque como que cuando lo pasás por eso, lo tenés, lo probaste, hiciste diagnóstico, probaste de vuelta, lo ajustaste. Cuando vos sentís,
uy, qué fuerte, ya está, llegó, llegó. Cuando llega es un placer, pero yo, como tengo la idea de las artes plásticas muy presente en mi vida, es como hacer un cuadro. El cuadro nunca termina. Para mí hacer un cuadro nunca termina. Siempre le puedo estar haciendo un reflejo, una luz, una sombra. Y cuando se trata de un espectáculo que es tuyo, que es particular, es como un hijo que tenés. Es como que alguien que lo estás educando, que lo estás alimentando. Y principalmente pasar esa maduración, entender, qué bueno que llegamos acá, pero nunca está acabado. Es como eh, eh, el jardinero. La planta está ahí, hay que ir echándole agua, y poniéndole sol, la sacas al sol, la pones en la sombra, le cortas las hojitas para que crezca mejor. Diferente del arquitecto. El arquitecto te hace la estructura de la casa, te la monta y se va, y la casa está ahí, la casa se te puede caer, el arquitecto no va a estar estudiando tu casa, si se cae, si está frágil. Bueno, el jardinero está con su planta, la cuida, la alimenta. Es como eso, es como tener un ser vivo ahí en constante transformación, principalmente cuando nace de una creación personal, Mm. propia, ¿no? Entonces siempre le va a querer cambiar algo. Nosotros somos energía en movimiento, ¿no? Nosotros nos levantamos, nuestro ánimo muda, a crear un espectáculo de cero, de la nada. Es como que él también está en una energía en movimiento. Lo más triste de todo es que ahora está quieta, porque estamos viviendo este momento y es una energía que está quieta y no se sabe cuándo va a salir de vuelta. Pero igual, al mismo tiempo, siempre estás viendo un video, siempre estás buscando una foto, siempre le querés buscar algo, siempre estás buscando una música. Nunca se deja de estar criando, ¿sí? Yo creo que eso. Uno de los grandes secretos para llegar a la excelencia es nunca dejar de estar tocándole las cosas. No es la perfección, es la excelencia. Eso decía René Laván. René Laván es un capo. Me encanta Maestro ver a total. René Laván, porque tiene unas frases así que funcionan para todo, hasta para el verdulero, para el taxista, para el arte, para el payaso. René Laván tiene unas frases así que, por eso conseguir la excelencia en el trabajo, ¿no? Y para una última cosita por ahora sobre el espectáculo, para entrar a este nuevo capítulo que estás abriendo de los cursos, eh, ¿qué, qué crees que le llega al público a través del espectáculo? ¿Qué, más allá de lo emocional o inclusive lo emocional, no más allá, qué crees que ve el espectáculo? Más allá que se divierte, que tiene gags, que tiene chistes, ¿qué es lo que transmite la función? O por lo menos que, si hay no me gusta decir pretensión, pero algo que el espectáculo transmita. Mira, como es una cosa que ya lo hemos probado, ya lo hemos hecho más de 500 veces el espectáculo, eh, es una cosa que ya tiene. Es más, Clapi tiene un mini documentario que va a ser lanzado ahora, en el próximo mes vamos a lanzar un mini documentario que cuenta la historia de ese espectáculo específicamente. Entonces hay relatos de gente que lo ve y de que vive eso. Entonces está buenísimo porque hay un registro de eso. Entonces yo quería empezar a responder esta pregunta a partir de ese punto de vista. Como ya fue muy probado el espectáculo, ya fue muchas veces hecho, hemos escuchado relatos, y entonces esa respuesta está basada en los relatos de la gente. Además de nuestra pretensión de llevar de entretenimiento, diversión, emociones, bueno, existen los relatos que nos han dejado un poco de que la gente para y se mete en el túnel del tiempo, que no saben para qué tiempo van, si les van para el pasado, si les van para el futuro. Es como hay una cosa atemporal que es la principal, que la mayoría de la gente vive, en una sensación de ver una estética antigua, al mismo tiempo ver una cosa actual y al mismo tiempo ver una cosa futurística. Y yo siempre digo, cuando el arte está cargado de, una cosa, de un contenido fuerte que pertenece al artista, seguro que el público recibe eso. Entonces nosotros nos inspiramos en el arte retrofuturista. El arte retrofuturista se refiere a esto. El artista se inspira en el pasado
pero produce cosas del futuro, tal vez cosas que no existen. El arte retrofuturista fue uno de los puntos de partida, así para descubrir la estética del espectáculo. Entonces, una de las grandes cosas es dejar a la gente en que el tiempo muere, el tiempo está, se olvidaron de todo. Ese es el principal. Ese es el principal. Ahí después viene el arquetipo de la comicidad, de la sensación de la felicidad. De la felicidad con un contrapunto melancólico. Porque el espectáculo le termina melancólico. Él le termina con ganas de llevártelo a tu casa. Quería continuar en aquella onda. El espectáculo tiene una curva ascendente así muy grande y la acaba así, te deja ir yéndote a tu casa con esa sensación de melancolía, de qué lindo esto que viví y estos tipos me hicieron vivir esta historia. Entonces hay una mezcla de alegría, euforía con melancolía verticalizada en el final, que es una de las cosas que más conseguí, que más fue uno de los logros, porque por lo general los espectáculos que hacíamos eran muy cargados de adrenalina, de felicidad, de cosas abiertas, grandes. En Claque nosotros fuimos a trabajar el silencio, la introspección, la no necesidad de estar llamando la atención para que la gente te vea, dejar el público a hacer su propia lectura. Entonces, no estamos llamando la atención. Obvio que llegamos con un aparato que llama mucho la atención, pero no vamos a estar buscando triangular el logo en el comienzo. Hay un momento que sí, triangulamos porque nuestro trabajo es hecho mucho en la calle, entonces la necesidad de triangular, de compartir miradas con la gente está, ¿no? Pero es muy poco. Limpiamos un poco la mirada, que yo le llamo silencio visual, ¿tá? Le agregamos mucho silencio visual para no estar buscando respuestas. Y sí dejar el público libre, suelto, que tengan sus propias emociones. Entonces es un poco eso, a grandes rasgos. En ese sentido pienso qué grado de experimentación, qué grado de de poco acertar con el espectáculo tiene, o sea, porque el circo tiene como esta cuestión de ser efectivo, de que, pum, vamos, como vos decías, abrimos, triangulamos, metemos chistes que ya sabemos que funcionan, pum, la prueba, todo va como a un lugar de efecto, ¿no? De efectividad y de hacer crecer eso. En ese sentido, este espectáculo, ¿qué grado de experiencia, quizás más dubitativa, más decir, a ver qué pasa, a ver un poco más abierto, a ver cómo es esa relación con el público, eh, como qué proporción, ahora estoy pensando mucho en proporciones personalmente, entonces digo, ¿qué proporción de experiencia tiene el espectáculo? Qué pregunta loca, che. Porque imagino, o sea, por lo menos también por mi experiencia de hacer funciones, vos vas todo el tiempo a acertar y en un momento el teatro te coloca en un lugar más pantanoso en cuanto, no importa acertar, vamos a ver la experiencia que el espectador y que se hace en el contacto con el otro. Y por esto que venís relatando, ¿no? Sí, yo vi espectáculos de ustedes que son número, gag, número, gag, número, gag, y boom, todo el mundo feliz a su casa, comiendo pochoclo y vamos para adelante. Y en esto que estás narrando de este espectáculo, decís, queda un clima, otra cosa, pasa Sí, algo. ese fue uno de los desafíos, de interiorizarnos, ¿sí? Como si partimos de que el espectáculo fuera una máquina, un juguete, que la gente le da cuerda y lo ve, ¿entendés? Entonces, a partir de eso, y dijimos, no vamos a triangular, no vamos a ir a buscar, vamos a probar el opuesto. Eso fue uno de los grandes desafíos que nos costó muchísimo, trabajar en la calle y no estar llamando la atención, que se mueva alguien o que se vaya alguien y no lo llames o hacerle un chiste porque se va. No, empezamos a respetar al público y dejarlo sentir. Lo dejamos libre y no atarlo, a prenderle la atención y a dejarlo en esa situación. Uy, no me puedo mover porque me va a hacer un chiste, no me puedo ir al baño porque me van a agarrar para la gilada. Que la gente se sienta libre, como que empezó el espectáculo, lo querés ver, míralo, pero nuestro objetivo era captar justamente la atención a través de del no ir a buscarlos. Ese fue uno de los grandes desafíos. Entonces, como te digo, como ya fue testado tantas veces,
por lo general empezamos con 200 personas, si estamos en la calle, empieza con 200 personas y termina con 500. O sea, que no está haciendo falta ir a buscar a la gente, a llamar más gente en la plaza para que vengan, no. Es como que se crea a través de los sonidos. Fuimos buscando otras herramientas para captar la atención. Eso también fue muy bueno porque empezamos a usar con cosas que hacen mucho ruido, que pueden llegar más lejos. Participamos en un festival de música mecánica en Francia, en los Alpes suizos, lindísimo, un lugar que nos llevaron, que hicimos un viaje al pasado, donde había gente que tenía órganos de barbarie, y eso fue una experiencia muy, muy marcante, que nosotros nos despertamos a la mañana y escuchamos los órganos tocando lejos, entre medio de la montaña, y ellos venían acercándose. Eso nos dejó fascinados, eso nos dejó más profundamente en creer en eso. Y la gente que tocaba estos órganos no fica gritando, vengan, vengan, que les voy a cantar la música. No, ellos se ponen a cantar y empiezan a ir en esa energía de vivir aquello con pasión, hacerlo con amor, y están ahí. Y si hay una persona sola escuchándolo, lo hacen como si hubiera 1000 personas viéndolos. Entonces eso ahí tomó más fuerza. Nosotros aprendimos mucho eso con algunos profesores de circo tradicional aquí de San Pablo, que te enseñaban a eso, que vos tenés que ser el mejor cuando hay una persona sola dentro de la carpa. Es muy fácil ser bueno cuando hay 1000. Es muy fácil ser gracioso como payaso cuando hay 1000 personas dentro de una carpa. Pero hay que ser efectivo de la misma forma cuando hay una sola persona. Entonces, a partir de esos conceptos, empezás a juntar eso y decir, bueno, entonces vamos con eso, vamos a captar la atención por otro lado. Y no por estar como dándole shocks a la gente. ¿Viste? Cuando hay gente que usa ese, es un recurso que funciona mucho en la calle. Claro que no es para no usarlo, pero por una elección para ese espectáculo. Se te mueve alguien y ¡pum! Ya estás al tiro que le vas a meter un chiste, que tenés un gag, que sacas un props, que lo amenazas, que se te mete un perro. Si te mete un perro, nosotros no lo miramos. Si se nos mete un perro y empieza a latir y ya se torna insoportable, obviamente vamos a abrir la puertita y vamos a tratar a ese perro como él precisa ser tratado. Pero si el perro pasa, se nos sienta al frente de la máquina en el medio del show, nosotros seguimos. En ese espectáculo en particular, ¿sí? Si hacemos otro tipo de espectáculo, vamos a jugar con el perro, lo vamos a querer domar, vamos a jugar con el perro. Pero en Clapi fue eso, elegir eso. Vamos a quedarnos para adentro. Hay un momento que abrimos, nos volvemos a cerrar y el espectáculo termina así, para adentro, y es una cosa visual, que cada uno vivencie de la forma que quiera. En este sentido, ya abriste un montón de estrategias, puertas, recovecos, y ya pasando un poco a la última parte de la entrevista con este curso privado que estás ahí haciendo, ¿no? Así, algo nuevo, como un proceso creativo de reinvención, lo tomo. Total. Más allá de las necesidades económicas, de la necesidad de moverte, que son obvias y que son respetables y que tienen su valor intrínseco, pero ¿qué es lo que te mueve desde el aportar valor a otros compañeros, a otros artistas, o aportar experiencia concreta para ser artistas, para caminar este camino? Buenísimo, buenísima pregunta. Mira, hay una cosa acá con Dani en casa. Nosotros vivimos en una región de San Pablo que es bien estratégica, ¿sí? Yo vivo en Piñeros, acá al lado del subte de Faria Lima, que es un lugar así en la región oeste de la ciudad que es como, por ejemplo, nosotros el circo lo tenemos acá a 20 kilómetros afuera de San Pablo, que yo estoy súper cerca, es una autopista que llego, tengo mucho contacto con la gente, entonces se transforma, mi casa se transforma en un polo de encuentro de gente que viene de afuera para acá, hace sus cosas en la ciudad y se vuelve a ir de la ciudad, ¿no? Y nosotros recibimos muchos artistas, amigos, colegas, músicos, payasos, publicistas, gente que trabaja con eventos corporativos, buscando ideas, buscando motivarse, buscando organizar las ideas, buscando crear un proyecto nuevo,
Yo trabajo con un grupo de productores que está buenísimo porque ellos también te alimentan con lo que está pasando en el día a día, ¿no? Entonces nuestra casa se transformó como un lugar de venir a, no es la terapia, pero vienen muchos amigos que están acá, se vienen a casa y pasan horas leyéndose un libro o quieren estudiar alguna cosa musical, entonces, o quieren estudiar algo teatral con Dani, de voz. Entonces es como que en casa es un lugar donde recibimos a los colegas que están buscando motivarse. ¿Y qué pasó? Con esta historia de la pandemia, empezamos a ver que nuestros amigos, colegas, estaban empezando a perderse, buscar, buscar cuál sería la señal. Eh, y entonces empecé a ver que la mayoría estaba medio como que deprimidos, tristes, empezando a hacer otra cosa, nada que ver con el arte, buscando otros caminos. Yo también, obviamente, necesitaba tener contacto con el público, vivimos de eso, ¿no? Entonces empezamos a estudiar con Dani, de ver cómo podíamos darle continuidad a ese contacto con el público y cómo unir esa energía que se estaba gestando en el comienzo de marzo, de que no sabíamos qué es lo que iba a pasar, cómo iba a pasar, y bueno, obvio, yo soy un tipo que me encanta estudiar, saber, descubrir, entender, y entonces fui a ver bastante cosas de antropología, me encanta la neurociencia, empecé a estudiar cosas de plataformas de internet, ver qué es lo que estaba pasando, lo que decía uno, lo que decía el otro. Y bueno, ahí me empezaron a venir esos colegas, amigos con dudas. Che, ¿y ahí qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parece que se puede hacer? Mirá, estoy perdido, voy a tener que hacer videos, no sé qué hacer, mis números no van más. Ya estábamos en ese proceso con la cuestión del racismo, del género. Aquí es muy fuerte todo eso, es muy evidente, mudar el tipo de comedia, no se jode más con preconceptos, la raza, el género, todo eso, mudar un poco la idea de los chistes, cómo hacer chistes, ¿no? Bueno, junté un poco de todo de eso, entonces dije, bueno, voy a ver qué pasa. Conseguimos hacer con Dani una estructura de un estudio en casa para poder transmitir algunas cosas. Eso comenzó a tener vida, se hizo real. Yo continuaba estudiando, buscando formas de ver cómo poder avanzar. Obviamente que el lado económico es el principal. Somos una familia, tengo una hija, había que dar continuidad a la vida, ¿no? Entonces, bueno, descubrí un lugar de los cursos digitales, online. Yo hace 3 años que estudio en una escuela online de España, estudio dirección de orquesta. Y en el comienzo de marzo hice un seminario con el maestro de la escuela, y que él te enseñaba a reinventarte como músico por internet. Y ahí fue cuando la puerta se abrió y él nos mostró todo un panorama de lo que podíamos estar haciendo justamente en este momento. Que todo el mundo está en casa, que la gente está buscando infoproductos, que la gente quiere estudiar, que estamos en la era de la información, de que se esperaba de una cosa que iba a transformar, que iba a pasar durante 5 años, se iba a transformar en 30 días, esto del trabajo en internet, del contacto con la gente online, y fue realmente lo que el tipo estaba diciendo estaba pasando. No iban a pasar 5 años para tener esta vida digital, no, fueron 30 días así, muy rápido, muchas cosas en internet, el uso de internet, bueno, ahí, a través de este seminario que yo hice, ellos yo utilicé el asunto que yo más sé para crear un curso online. ¿Ves? Entonces, yo el asunto que más sé es de payaso, de comedia. ¿Por qué? Porque hace 25 años que yo me dedico a eso. Entonces, yo no podía dar un curso de guitarra, porque nadie se iba a interesar sobre mi curso de guitarra. Entonces, ellos hicieron un estudio y descubrieron que no existía el mercado de dar clases de payaso. Entonces yo digo, no, bueno, pero ya existe porque yo conozco gente, yo tengo amigos que le pueden interesar, pero mira que esto es muy difícil, capaz que no funcione. No, no, yo quiero probar, déjeme probar. Entonces empecé para demostrarle que eso era posible. Eso era uno de los ganchos del curso, ¿no? De este seminario, que todavía lo estoy haciendo. Cuando yo termine la primera fase del curso, yo tengo que mostrar una tesis de lo que pasó, de la transformación que yo pretendo crear. Entonces comencé a juntar información para darle continuidad a este seminario, a este seguimiento que yo estoy teniendo con mi escuela de música para hacer esto. Vino el curso, empecé a buscar información, a contarle a mis colegas, todo el mundo dijo, sí, dale, 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 dale. Se transformó
abrí el curso, en este momento ya pasó la primera semana, ahí son 30 alumnos que yo estoy atendiendo, gente que está en Canadá, gente que está en México, que está en España. Todo bien, son brasileros que viven afuera, no es que conseguí conquistar a gente de Canadá, hay gente que vive en Brasil, perdida en la montaña, que está haciendo el curso, gente de Argentina, gente de Chile, mucha gente acá de Brasil, y está haciendo una experiencia así única. Y yo elegí hacerlo privado. Por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros dos es privado, es particular, es una clase particular. Yo doy clases abiertas para todos, hay algunos días que son clases colectivas, y la mayoría de las clases son particulares. Y lo que yo La uso... mayoría son particulares, no es que la mayoría son... No, la mayoría son privadas, Sí, particulares. exactamente, exactamente. Es trabajar con lo que vos vas a hacer. Y yo elegí un formato de educación que acredito mucho, porque esto también de educar, de enseñar, nace de una cosa que estamos con Dani a mucho tiempo buscando cuál sería la elección de la educación de nuestra hija, porque creemos que la educación está quebrada, es falsa, está todo errado, es una farsa la educación. El sistema educativo mundial es una farsa. Existe una pequeña facción, así un porcentaje de la población que está buscando otras alternativas, mas la mayoría de la gente no consigue ver que eso es una farsa. Las universidades van a cerrar, no vamos a ir a estudiar todo online, y todo debería ser, el sistema educativo está basado en 100 años atrás. Fue criado en la era industrial, y es una cosa muy desactualizada. Entonces no funciona. ¿Por qué que nos encierran en el secundario a estudiar química y física, cosas que nunca en la puta vida voy a utilizar? ¿Por qué no me enseñan cosas básicas o cosas que me gustaría a mí entender de la física y de la química? ¿Por qué no me enseñan de la matemática lo que me gustaría aprender? ¿Por qué no me enseñan de la filosofía cosas que me gustaría aprender? ¿Por qué no me escuchan lo que yo tengo de mejor y me lo potencializan dentro del sistema educativo? Eso debería pasar, pero eso va a demorar mucho tiempo. Y eso ya está pasando. Esta crisis va a acelerar el proceso de eso, del proceso de educación, mudar. Y una de las mudanzas va a ser estudiar online. Por ejemplo, yo lo practico, estudio con una escuela española buenísima en mi casa, estudio dirección de orquesta en mi casa, con gente muy copada, un contenido buenísimo. O sea, ¿qué pasa? Hoy podés hacerte un curso vos de filosofía, de antropología, con el mejor tipo, te lo pagas, te lo haces en tu tiempo. Y no estás en la universidad durante 10 años estudiando una cosa, perdiendo el tiempo. Entonces, hay gente que pierde 25 años de su vida estudiando para después hacer otra cosa, porque no hay mercado, porque el mercado mudó. ¿Entiendes? Y, Hay muchos músicos que estudian en conservatorios clásicos, estudian durante 12 años, salen unos terribles violinistas y las orquestas están cerrando, mm, porque no existe mercado, porque está desapareciendo. Entonces, ¿cómo ese tipo va a subsistir? Se puede hacer su curso online y vender su curso online, y va a ser una forma de que continúe tocando el violín y que no tenga que ir a vender caramelos en un colectivo, porque hay casos de gente muy grosa, violinistas, que no tienen otra salida de que buscar, golpear otra puerta y tener otro empleo. mm. Eso es muy triste. Vos Y, vivís... y tu curso, Pepe, ¿cómo puedes trasladar eso al payaso o al artista de circo? Está orientado a payaso, es obvio, me imagino por lo que estuve viendo, pero ¿cómo trasladas eso al artista, digamos, al payaso? Yo hice un trabajo muy grande de estudio para ver cuál iba a ser el contenido. Y el trabajo está aplicado en esto que estaba explicando, en este sistema educativo más moderno. Por ejemplo, Martín viene al curso, Martín quiere fórmulas, o quiere caminos, o tiene un número que ya lo tiene listo y lo quiere mejorar, o quiere crear un proyecto, o Martín trabaja en una empresa que está trabado para hablar, que tiene vergüenza. El curso es focado en tu objetivo, como artista, como persona normal, como educador, como persona que comunica. Entonces, en el curso, la mitad es gente que ya tiene una experiencia. Son 30. Hay 15 que ya tienen una experiencia. Hay otros 15. Tengo gerente de banco, Mm,
que le encanta el mundo del payaso, pero que tiene un miedo al corporativo, al presentar sus ideas. Hay ciegos, Mm, hay gente que tiene 75 años, que busca a través de esto alegrarse, motivarse, estimular la creatividad. Hay gente que trabaja con neurociencia, hay gente que trabaja como payasos en hospitales. ¿Por qué? Porque lo presenté de un punto de vista muy amplio. No solamente para alguien que quiere vivir de ser payaso, estar en la pista y tener su número, y viajar por Europa, viajar por el mundo, y participar de festivales, que también se puede hacer. También podemos, si tu objetivo es ese, trazamos un camino y se trabaja encima de eso. Pero es tan amplio el trabajo personal que inicio de base, eso que estábamos hablando, lo que hablamos recién del proceso de creativo, se puede llevar a todos los lugares. ¿Por qué? Porque se trabaja dentro de uno mismo, ¿sí? Obviamente, siempre con el punto de vista del clown, del payaso, que yo combino con la gente. El clown, el payaso sos vos. No es una ropa que sacas del armario y te la pones y de repente te transformas en un payaso. No, ajá. el payaso es Martín. El payaso es Martín con su historia, con su memoria, con su ancestralidad y con el control de sus emociones. Por eso yo les digo que ustedes se tienen que imaginar que son directores de emociones. La orquesta que ustedes van a dirigir son emociones. Y eso, a partir de eso, caminamos el objetivo que cada uno busca. Y aparte no estás solo, por lo que vi, no estás solo en el proceso. Tenés muchos, gente muy interesante, muy copada, de mucha experiencia también, ¿no? Sí, son provocadores, que eso también fue una idea que vino, digo, bueno, tengo tantos amigos toda esa gente que está ahí, es gente que se me llegó y dijo, che, que no sé qué hacer, que no estoy buscando, es gente que yo tengo mucho contacto el tiempo entero. Claudio, Chaco, Álvaro, Renato, Lu, Dani, Fernando, es gente que día a día, Lu, por ejemplo, la productora, la estoy ayudando a que haga un podcast. Ella está viviendo eso. El Chaco está lanzando el Globo Torcido, nació de estas charlas. El Globo Torcido, la impulsión de la escuela que ellos están teniendo ahora, nació de esa charla. Yo me siento tan feliz, es una cosa tan linda ver eso naciendo a través de estas preguntas, de estas dudas, que funciona, que no funciona. El músico también, el chico que está con la música también es un tipo que está buscando cómo mantenerse con eso. Entonces también, Renato es mi profesor de música, es un tipo muy zarpado, es gente muy viva y que está haciendo cosas, que está probando cosas también. Y son los provocadores, yo les llamo de provocadores. Qué bueno, qué bueno, qué Hay bueno. cada alumno elige dos provocadores para que entre en el medio del curso, el provocador entra y provoca alguna cosa para mejorar el lado de producción, cómico, de ideas, de magia, de música. Espectacular, espectacular. La verdad te felicito. Ahí estoy viendo cómo va avanzando la propuesta del curso y me parece alucinante, así que ahí apoyando a que lo puedan tomar más personas. Eh, Te quiero hacer la última para cerrar con esto, que es una pregunta así medio de, de la marca de los conversatorios. ¿Qué opinás que hace de una actividad ser circo? Que la leamos como circo. Sí, sí, que vos ves algo y decís, ¿qué algo es? ¿Qué tiene que tener algo para ser circo? Sí, que lo veas y digo, ah, mira, un espectáculo de circo. ¿Por qué hay algo Wow, para mí son todos espectáculos circenses. Yo lo veo a Gilberto Gina en el escenario y para mí Gilberto es circense. Yo lo veo a Roberto Carlos y para mí Roberto Carlos es circense. Yo lo veo a mi panadero que le voy a comprar el pan a la mañana, es un actor circense, es circo. Para mí, que yo vivo eso, que respiro, que como, que tomo eso, para mí todo es eso. Hay eh, es un concepto, ¿no? Como para mí estos son todos payasos. Para mí el colectivero es un payaso, el tipo del cajero del banco es un payaso. Es un concepto que son parte de mi vida. Yo vivo eso de verdad, te lo digo, no es en joda. Para mí todo es circense. El teatro es circense, para mí el cinema es circense. ¿Por
porque el circo está en todo. Dentro del circo hay todo. Está la música, está el teatro, está la danza, está el riesgo, está la emoción, está la risa, está el bufón, está la política, está la discusión de género, está la inclusión, está todo. El circo es tan maravilloso que no consigo ver, esto no es circo. Todo bien, puede ser un tipo que se mete al escenario y hace stand-up, está hablando, pero está provocando risas. Y la risa hace también parte del mundo circense. Entonces el circo es como la plástica. Si yo veo un cuadro de plástica, tal vez no sea circense, pero mira qué loco. Mira qué loco este cuadro que tengo acá. Es un cuadro circense. Toulouse-Lautrec pintando circo. ¿Sí? Por eso yo veo mucho circo en todo. Yo veo circenses de todas las formas, de todas las cores. Es difícil de decir esto es circo, no es circo. Si nos metemos en un festival contemporáneo o circo actual, como se le dice hoy, podemos analizar eso, pero trato de ver esas ideas con una idea macro, con una visión macro, de ponerme en la cabeza de gente leiga o que no conoce del circo, puede ser que sea, ¿qué es circo? Lo que está dentro de una carpa es circo, pero es muy limitante. Y hoy en día el circo salió de la carpa, el circo no tiene más límite, el circo está en todos lados, está en la televisión, para la gente que sabe, que estudia, que vive eso, el circo está en todos lados. Por eso digo, hago un contrapunto con gente que no conoce del lenguaje y de la capacidad y la fuerza del lenguaje, se piensa que, el circo está en la trapecista volando, en la red de los trapecistas, en la equilibrista, está en un terreno vacío y que llega el circo, eso es circo. No, el circo está en todos lados. El circo ahora no tiene límites, cada vez descubre más lugares, como fue descubierto el circo social, como una herramienta de resiliencia, de introducción, de introducir gente. No tiene más, no tiene, por eso te digo, Gilberto Gil para mí es un puta circense. Es un tipo carismático, feliz. Todo bien, ahora está más viejito, pero si vos lo ves, es un tipo que se mueve, que toca la guitarra, que canta, que te emociona. Para mí el circo es el arte de combinar las emociones. Entonces, si yo veo emoción, para mí es circense, todo es circense. Marcelo, hermoso. Che, muchas gracias, Marce. Alucinante. Te agradezco un montón este tiempo y todas estas cosas hermosas que traes y que compartís y que creo que, como vos decís así de tus amigos, colaboradores del curso también, sos un gran provocador hasta para quien no toma el curso, hasta para quien lo ve de afuera, hasta para quien puede escuchar esta charla o ver los posts en Facebook o los grupos. También es una provocación a movilizar. Así que te agradezco un montón. Espero que nos encontremos pronto, ya sea en la virtualidad o mejor en la presencia, pero estamos ahí, caminando juntos. Muchas gracias, Marce. Buenísimo, Martín, y longa vida, como se dice acá, al programa, a esta idea maravillosa, a esta actitud de sinceridad y de abrir espacio y mostrar, y contar ideas así, está buenísimo. Se va a transformar en un documento buenísimo para la gente que está comenzando, aprendiendo, o está en el medio de alguna locura ahí, circense, así que estás abriendo un documento así fantástico. Felicitaciones. Te mando un abrazo enorme y para toda tu familia y nos vemos pronto. Gracias, Bueno, Martín, Marce. gracias. Chao.